Protección Civil, todos estuvieron atentos y todos bien informados. Estamos agradecidos por esta cultura que tiene este estado, ¿verdad? Que pues es una cultura de huracanes. Padre, gracias porque tú nos has protegido. Te pedimos ahora, Señor, dirección en tu palabra. Guíanos en el nombre de tu Hijo amado. Danos la gracia para compartir tu palabra y para poder escuchar este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el mensaje de esta mañana es viviendo en la luz, el mandamiento del amor. Amén. Acompáñenme a Primera de Juan 2:7. Dice la palabra: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Juan ha sido llamado el apóstol del amor, ¿verdad? El apóstol del amor. Y afirma que el amor es el punto de referencia de la verdadera salvación. Pareciera un juego de palabras que utiliza aquí el apóstol Juan para decirnos que amar no es un mandamiento nuevo, sino realmente es un mandamiento antiguo. Esta ha sido una enseñanza a través de toda la Escritura la podemos ver, el mandamiento de amar. Acompáñenme a Levítico 19:18, por favor. Levítico 19:18. Dice la Escritura: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí lo vemos claro en el Antiguo Testamento. Ya el Señor está dando un mandato de no guardar rencor. No le guardes rencor a tu prójimo. El que te hizo daño, no le guardes rencor, ¿verdad? Tenemos que perdonar, ¿verdad? ¿Para qué? No por el que nos hizo daño, sino para que nosotros nos mantengamos en una salud espiritual. Si yo guardo rencor contra mi prójimo, el que se va a dañar soy yo, porque eso me puede llevar a una condición espiritual, ¿verdad? De amargura, de resentimiento, y eso no es lo que quiere el Señor, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está la firma, ¿verdad? Yo Jehová. Esto es un mandato de Dios aún en la Torá, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Pablo resume toda la ley en el amor fraternal. Acompáñenme a Romanos 13, del 8 al 10. Dice la palabra: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. O sea, tú tienes una deuda de amor. Amén. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quieres cumplir toda la ley? Dice la palabra: ama a tu prójimo. Ahí cumples toda la ley. La ley, el amor es, imagínate que tenemos toda la ley aquí, ¿verdad? En una tabla. El marco de esta ley es el amor. Y cuando tú amas a tu prójimo, amas a tu esposa, amas a tus hijos, amas al que está cerca de ti, estás cumpliendo la ley. Ya vimos la vez pasada, el amor no es un sentimiento. El amor es un mandato que el Señor nos da, ¿verdad? Claramente. No es que ya no siento amor, ¿verdad? Muchos matrimonios dicen: no, es que ya no siento. Después de varios años ya no siento lo mismo. No se trata de ya no siento. Se trata de que es un mandato amar por parte del Señor. Dice 1 Juan 2:7. Regresamos a este versículo, vamos a leerlo otra vez. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio.
Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Diga conmigo desde el principio. El principio no se refiere a la creación ni a la entrega de la ley de Moisés. No se está refiriendo a eso, ¿verdad? Se está, sino al principio de nuestras vidas cristianas. Dice segunda de Juan, versículo 6, segunda de Juan 6, y este es el amor. Por eso Juan es el apóstol del amor. Si alguien habla del amor en las Escrituras es Juan, ¿verdad? Aún él mismo se decía el apóstol amado. Él se sentía amado por Dios, amén. ¿Tú te sientes amado por Dios? Algunos dicen no. Bueno, pues Dios te ama, no te preocupes, ¿verdad? Aunque no lo sientas, Dios te ama. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor. ¿Qué Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo único que te está pidiendo? Que andes en amor, que no andes de criticón, que no andes de juzgón, que no andes ahí tirándole al prójimo, sino amando al prójimo, ¿verdad? Como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Desde el principio de qué? De tu vida cristiana. Esta enseñanza es fundamental. La enseñanza sobre el amor, ¿verdad? Ellos la habían escuchado en el Antiguo Testamento, pero Jesús la reitera. Este es un fundamento en la Escritura, en la doctrina cristiana, el amar al prójimo. Es lo primero que tenemos que aprender. Nadie nos ha enseñado, ¿verdad? Y más si venimos de un amor, como muchos, ¿verdad? De un amor condicionado. Te amo, pero si sacas 10 en la escuela. Te amo, pero si tiendes tu cama. ¿Quién vivió en un amor condicionado? Pues muchos, ¿verdad? Y eso no es, Dios no nos ama así. Dios te ama a pesar de todo lo que hagas, a pesar de que has roto, ¿verdad?, todos los platos de la cocina y le incendiaste la casa. Dios te sigue amando. Y ya la regaste una y otra vez, Dios te sigue amando. Nada te va a apartar de su amor, ni tú, ¿verdad? No te preocupes. Es un amor celestial, es un amor que estamos comprendiendo y que se ha revelado en el Hijo de Dios, ¿verdad? Jesús viene a reiterar esta enseñanza, dice Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?, le preguntan los fariseos, ¿verdad? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, Jesús está reiterando esta enseñanza del amor al prójimo, del amor a Dios, ¿verdad?, en las Escrituras. Esta enseñanza es de las primeras enseñanzas que recibimos como creyentes. Si no la has recibido, pues hoy te lo estoy, ¿verdad?, enseñando a través de las Escrituras. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Haciendo esto, cumplimos toda la ley. Yo creo que la enseñanza más grande, ¿verdad?, y lo primero que el Señor nos va a preguntar al entrar al cielo es: ¿aprendiste a amar, hijo? ¿Aprendiste a amar? ¿Amaste a tu prójimo? No, yo hice esto y hasta construí una congregación y no sabes cuántas cosas hice. Y yo te pedí eso. Amar a Dios y amar al prójimo era algo a lo que se comprometían los creyentes recién convertidos a Cristo. Cristo mostró este amor en toda su vida, en todo su ministerio. La obediencia a este mandamiento es la prueba de la realidad de nuestra conversión. Ya lo vimos en una conferencia pasada, la evidencia, ¿verdad?, de que eres salvo. ¿Cuál es? Que obedeces a Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que amas. Esa es la evidencia de que eres salvo.
además de la evidencia de que te has sometido al señorío de Jesucristo. Dice Lucas 6:46, acompáñenme esta cita. Dice la palabra, dice el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cuando tú amas a tu prójimo, te estás sometiendo al señorío de Jesucristo. No, ¿verdad? No podemos pensar que sí, Señor, yo te amo y te quiero y te adoro, ¿verdad? Pero ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus trabajadores en tu empresa, verdad? ¿Cómo tratas a tu pastor, verdad? A veces a mí me zumban los oídos, ya me están de estar criticando, ¿verdad? Me duele la cabeza, ¿no? Ama a tu prójimo, ¿verdad? ¿Qué hizo el buen samaritano? ¿Cómo amo, Señor? ¿Cómo amo a mi prójimo? Ahí pasó un sacerdote, ¿verdad? Había un hombre que había sido herido por unos ladrones, lo dejaron tirado, herido, sangrando, etcétera. Y este hombre religioso pasó de largo, lo vio y dijo, pues por su pecado ha de estar así, ¿verdad? Y adiós. Después pasó un levita, el de la alabanza, ¿verdad? Y lo vio y dijo, llego tarde al servicio. Y es que se siguió derecho. Y pasó un samaritano. Y lo vio y sacó vino y aceite, que son dos figuras del Espíritu Santo, le untó en sus heridas y lo llevó, ¿verdad?, a un lugar, y él pagó todo lo que requería para su recuperación. Y el Señor le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? A veces pasamos de largo y no vemos, ¿verdad?, la aflicción en el prójimo, no vemos el dolor, no vemos la situación por la que está pasando y juzgamos, ¿verdad? Y en vez de echar aceite a las heridas, estamos echando limón, ¿verdad? Para que le duela más. Dios quiere, ¿verdad?, que nuestras oraciones, la oración es un acto de amor, hermanos, de intercesión. Cuando tú te levantas y dices, Señor, estoy viendo este dolor por el que está pasando mi hermano. En vez de juzgarlo, doblo mis rodillas. Yo no sé qué haya pasado en su vida, yo no sé por lo que por qué está pasando esta situación, pero me inclino, Señor, ante ti. Te pido que lo levantes, que lo restaures, que lo alientes, que lo fortalezcas. Eso es aceite, eso es vino, ¿verdad? Y cuando lo ves, ¿cómo estás, verdad? ¿Cómo te ha ido? Primero de Juan 2:8 dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Vamos a detenernos ahí. Aunque el Antiguo Testamento enseña el deber de amar, nunca antes el amor perfecto se había manifestado de manera tan clara como en Cristo. Nunca antes. Por eso Juan está hablando. Sí, está bien, ya conocemos este mandamiento, pero se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Es verificable. Si lo practicamos, nos vamos a dar cuenta que esto proviene del Señor, que es una doctrina que viene del cielo, que es la voluntad de Dios. Nunca antes se había manifestado. Esto es lo nuevo del amor, esto es lo nuevo de este mandamiento que se expresa en el Antiguo Testamento, la perfección del amor manifestada en Cristo. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús demostró su amor al poner su vida. Jesús en el Getsemaní, ¿verdad?, pudo haber dicho, Señor, pasa de mí esta copa,
Él en su carne, obviamente, ¿quién quiere morir, verdad? Él decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él ejerció toda su voluntad a tal punto que empezó a sudar sangre. Comenzó a brotar sangre de su piel, poniendo, ¿verdad?, toda su voluntad en cumplir la voluntad del Padre, que era entregar su vida a la muerte. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nunca habíamos visto un amor tan grande. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre. Él era rico, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se hizo pobre, Él bajó del cielo, Él dejó su trono de gloria, Él siendo el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, Dios, ¿verdad?, se hizo carne y se humilló y caminó entre nosotros. Y no solamente se humilló al convertirse, ¿verdad?, en un ser humano diminuto, ¿verdad? Imagínate el Dios omnipotente, encarnado, sino que se convirtió, ¿verdad?, se hizo pobre Él para que nosotros fuéramos enriquecidos. Ahora tenemos una herencia eterna. Ahora somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Tú ya eres bendito, tienes esperanza, tienes una posición ya en Cristo. ¿Estás en Cristo? Eres hijo de Dios. Amén. ¿Quién es hijo de Dios aquí? Eres hijo de Dios. Eres rey, eres sacerdote. Y todo lo que la Biblia dice que eres y todo lo que la Biblia dice que tienes es porque Él se hizo pobre. No es porque lo hayamos ganado, es porque se hizo pobre y se entregó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no hemos de alabarlo? ¿Cómo no hemos de glorificarlo? Tenemos la esperanza de la vida eterna. Sabemos que esta vida es temporal, pero lo que viene es lo mejor. El buen vino se deja para lo último, ¿verdad? Nos espera lo mejor de la fiesta, las bodas del Cordero, el gozo en la presencia de Dios eterna. ¿Por qué? Porque Él se hizo pobre por amor. Mateo 4, verso 23 al 24, vemos la expresión del amor perfecto de Jesús aquí. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. ¿Sabes que predicar el evangelio es uno de los actos más grandes de amor que puedes hacer? La necesidad más grande que tiene el mundo allá afuera es que le hables de Cristo. Es por eso que no podemos dejar de hablar. Es un acto de amor. La gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino y hacer discípulos en todas las naciones. Y el gran mandamiento, ama a Dios y ama a tu prójimo, van de la mano. Yo no puedo decir que amo a Dios y no obedezco la gran comisión. ¿Sí me entiende? Por eso guardar sus mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Qué otra necesidad más grande? Vemos a la gente ahí muriéndose, ¿verdad? Y no somos para darles el agua de vida. No somos para decirle, oye, aquí está la esperanza de la vida eterna. Ah, no, pues que se muera. Pues me sigo derecho. No voy tarde al servicio. No le puedo ni hablar a nadie en la semana para decirle, oye, ven a Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestro Salvador. Es el Salvador del mundo. No hay otro nombre dado a los hombres. Es un acto de amor predicar el evangelio. Dice la Escritura, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó.
Qué manifestación del amor de Dios. Dios sana todas las enfermedades. Lo novedoso de este mandamiento de amar es la manifestación perfecta del amor en la persona de Cristo. Nunca antes se había visto un amor revelado, un amor así. Si Jesús entrara por esta puerta, que Él está aquí, ¿verdad? Él está aquí, no sé si lo puedes, ¿verdad? Él está contigo. Él ya entró, ¿verdad? Él llegó desde las 11 de la mañana. ¿No? Te estaba esperando, pero bueno, te ama tanto que nos tiene paciencia, ¿verdad? Pero Él quiere sanar tus dolencias. Él quiere sanar tus enfermedades. ¿Por qué? Porque te ama, ¿verdad? Jesús antes de ir a la cruz le hizo promesas a sus discípulos que reflejan su amor. En primer lugar les dijo que les iba a preparar lugar. Les dijo que su paz estaría sobre ellos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? Les dijo que les enviaría el Espíritu Santo. El hecho de que Cristo enviara al Paracleto, al Espíritu Santo a nuestra vida, es el acto de amor, es un acto de amor glorioso. Yo no sé qué hubiera hecho si el Espíritu Santo no hubiera llegado a mi vida, estaría perdido. Para mí sería el cristianismo, sería una cruz, ¿verdad? Yo pasaba ante una iglesia, ¿verdad? Y me persinaba. Y pasaba otro y me persinaba. Para mí eso era Cristo. Hasta que Cristo llegó, se manifestó en la persona del Espíritu Santo y todo cambió. Envía el Espíritu Santo y también nos dice que si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto. Si tú permaneces en Cristo, ¿verdad? Si tú obedeces su mandato de amar, si tú te mantienes en una relación correcta con Él, vas a llevar mucho fruto. Todo esto es reflejo del amor divino. Él les mostró su amor también al humillarse y servirles. Este pasaje, ¿verdad?, que vamos a ver en Juan, es un poco largo, se los voy a él, posiblemente me vaya deteniendo, pero es importante porque nos va a hacer entender cómo practicar el amor, ¿verdad? Porque a veces no sabemos cómo amo a mi prójimo, ¿verdad? Bueno, la Escritura nos dice cómo. Juan 13, del 1 al 17, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, ¿verdad? Y Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Vamos a detenernos un poco aquí en el versículo 5, ¿verdad? Y tenemos que relacionarlo con el versículo 1, donde dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Y lo que sigue es que se quita su manto, se ata una toalla, llena un lebrillo y comienza a lavar los pies a los discípulos. ¿Qué nos está enseñando el Señor aquí, verdad? ¿Cómo se manifiesta el amor? En primer lugar, el amor, hermanos, es humilde. Jesús, el hecho de que Jesús lavara los pies, ese acto se hacía, ¿verdad? Lo hacían los judíos, pero los que lo hacían eran los siervos de la más baja, ¿verdad? Estatus, se podría decir, que tenían en Israel. Así los siervos de los siervos, ¿verdad? ¿Cómo el Hijo de Dios hizo eso, verdad?
Esto nos está mostrando cómo debemos de servir y cómo debemos de amar a nuestro prójimo. A muchos les cuesta, ¿verdad? El orgullo, yo cómo voy a hacer esto, ¿verdad? ¿Cómo le voy a ayudar a mi esposa, ¿verdad? A esto y al otro, a trapear. ¿Cómo voy a hacer esto, verdad? Jesús lo hizo. Cuando tú sirves, estás amando a tu prójimo. Diga conmigo, cuando tú sirves, estás amando a tu prójimo. Todos los servidores, ¿verdad?, que están aquí, están amando a la iglesia con su servicio. Están amando a Dios, pero también los están amando ustedes. Domingo a domingo se levantan, ¿verdad?, temprano. Muchos, ¿verdad?, trabajan durante toda la semana, apenas descansan el sábado y se tienen que levantar temprano. Es un sacrificio, ¿verdad?, pero es un acto de amor. Jesús nos los deja ver claro. Cuando tú sirves en humildad, estás amando a tu prójimo. Dice el versículo 14: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Aquí está el ejemplo de Cristo. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, si el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si Jesús, siendo el Maestro, siendo el Señor, lo hizo, dice la palabra, nosotros también debemos de hacerlo. Estaba pensando en eso, ¿verdad? Durante la semana, como papá, ¿verdad?, sale cada día, mamá sale cada día a trabajar. ¿Por qué lo hace, verdad? Por amor, para servir a su esposa, para servir a sus hijos, ¿verdad?, para que haya todo lo suficiente. Él sale, ¿verdad?, no dice nada, no se queja y lo hace con gusto porque sabe que es para la gente que ama. Por eso, ¿verdad?, un varón que no está ni proveyendo la palabra condena, ¿verdad?, claramente. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, dice la Escritura. Amamos sirviendo y sirviendo en humildad. Y el Señor nos manda a hacerlo, ¿verdad? El apóstol también nos habla de este acto humilde de amor. Filipenses 2, del 6 al 8 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino despojándose de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjese, siendo en forma de Dios, Cristo siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como, no, yo tengo esta posición, yo cómo me voy a humillar, ¿verdad? No, yo soy el jefe, ¿cómo voy a hacer esto, verdad? No, yo soy como el pastor, ¿cómo voy a doblar un cable? O ¿cómo voy a cargar, verdad, un instrumento? El Señor nos llamó a servir a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo. Él lo hizo, Él tomó forma, dice la Escritura, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma ¿de qué? De siervo. El Señor nos está diciendo, el amor es igual a servir y servir en humildad. Y hecho semejante a los hombres, ¿verdad?, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, siéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús manifestó el corazón de Dios, un amor perfecto, un sacrificio perfecto y humildad perfecta. Si hay algo, ¿verdad?, que define el amor perfecto, es la humildad. Es la humildad.
No, yo cómo voy a hacer esto. Pues Dios va a tener que tratar en tu vida de alguna manera, ¿verdad? Si el Hijo de Dios se humilló y nos sirvió, cuánto más nosotros. Es un ejemplo que tenemos de Cristo. Pero aún Dios nos ayuda a amar, hermanos. No nos ha dejado, ¿verdad? Sabe nuestra incapacidad también. Dios en su maravillosa humildad viene a morar en nosotros en la persona del Espíritu Santo, el cual produce en nosotros el fruto espiritual, del cual el más importante de todos es el amor. Dice Gálatas 5:21, acompáñenme esta cita. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? El primero, ¿verdad? Es un fruto, no son frutos. O sea, todo viene en uno. El fruto del Espíritu es amor. Dios envía su Espíritu Santo. La palabra dice, si eres hijo de Dios, tienes al Espíritu de Dios en ti. Si no eres hijo de Dios, no tienes al Espíritu Santo morando en ti. Ese es el sello, ¿verdad? Y aún el Espíritu Santo, dice la palabra, que lo que produce en ti es amor. Es un fruto de tu relación con Él. Por eso Jesús dice, yo soy la vid, ¿vosotros qué sois? Los pámpanos, ¿verdad? Somos una ramita que está pegada a la vid. Separados de mí, nada puedes hacer. Separados de ti, tu matrimonio se enfría. Separados de mí, comienzan a haber problemas. Separados de mí, no se cumplen los propósitos. Pero pegados a Cristo es que podemos amar. Es que Él nos ha dado esa capacidad de amor. Por nosotros no podríamos. Normalmente el ser humano es egoísta, centra todas sus decisiones en ti, en lo que yo quiero, como quiero y a la hora que quiero. Así es el hombre natural, dice la Escritura. El hombre espiritual que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura en Cristo, tú has nacido de nuevo, eres una nueva criatura, dice, las cosas viejas pasaron, ya no vives para ti, porque ahora estás en Él, vives en Él, para Él y por Él. Ya tu corazón no está centrado en ti, está centrado en Él. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado. Cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestras vidas, Dios está derramando su amor. Por eso es ilógico que alguien pueda decir, es que ya no hay amor en mi vida y en mi matrimonio, ya se acabó el amor. Pues algo anda mal en ti, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu vida, porque el Espíritu Santo está ahí, y Él ahí es como tener una fuente inagotable, escúcheme bien, de amor. Jamás se acabará, es más profunda que el mar, su amor es mucho más profundo que los océanos, más vasto que el universo. ¿Cómo puedo decir yo que el amor se agotó? Dios mismo es la definición del amor. Dios mismo. Y ahí lo tienes. Puedes decirle, Señor, ahorita necesito, ¿verdad?, que derrames tu amor o que me des más de tu amor. La palabra dice que hemos de orar para que el amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Eso es una oración que puedes hacer. Señor, que tu amor abunde en mi familia, que tu amor abunde en la iglesia, que tu amor abunde en mis relaciones. Y Dios te lo da. Es una petición que Dios va a responder. Primera de Juan 2:8 dice, sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El mandamiento nuevo o la manifestación del amor ha venido porque las tinieblas van pasando.
y la luz que es Cristo, la luz verdadera, ya alumbra. Jesús vino a inaugurar el reino en el cual alumbra con su amor. Él es la luz verdadera. Y la Escritura nos dice cómo es ese amor, ¿verdad? Efesios 3, 16 al 19, dice la palabra, para que os dé, esto es una oración apostólica, y apúntela, ¿verdad? Porque usted puede orar con esto. Si no sabes qué pedir, pues vas a tener esta verdad en esta oración. Pablo está orando por la iglesia. Dice, para que os dé. Cuando dice para que os dé, ahí está la petición. Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí pide primero por fortaleza, ¿en qué? En el hombre interior. Si sabes, ¿verdad? Que somos no una nueva criatura, somos un ser espiritual que necesita ser fortalecido para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esto no quiere decir que Cristo vaya, si ya está en tu vida, ahí estará y estará por siempre, pero a veces no se manifiesta. Para que Cristo se manifieste en sus corazones. Podríamos traducirlo también, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, ¿verdad? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Fíjate, la anchura, la longitud, podemos decir, lo largo, la profundidad y la altura. Es una cruz. ¿Y lo puedes ver? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ese es el amor que está alumbrando, de conocer el amor de Cristo. Dios quiere fortalecerte espiritualmente para que seas arraigado en amor y puedas conocer esa profundidad del amor de Cristo en tu vida, en tus relaciones, en tu matrimonio, para que seáis llenos ¿de qué? De la plenitud de Dios. No podemos vivir la vida plena si no somos fortalecidos, si no somos llenos de este amor profundo que Cristo quiere que conozcamos, ¿verdad? En tu vida. Con la llegada del reino espiritual de Cristo, la luz ha comenzado a brillar y a vencer las tinieblas del reino de Satanás. Dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. En nuestros tiempos, la luz y las tinieblas coexisten, pero la luz de Cristo está disipando las tinieblas. Cristo ha vencido a la potestad de las tinieblas en la cruz. Las exhibió públicamente. Él venció a Satanás. Pensaba, ¿verdad?, que Satanás pensaba que lo había vencido, pensaba que lo había derrotado, pero no sabía que el matar a Cristo era su peor error, porque lo estaba despojando. ¿De qué? De las almas. Lo estaba despojando a los principados y a potestades. Comenzó a alumbrar la luz de Jesucristo, la luz de su reino, el reino estableciéndose en la vida de millones de personas, viniendo a la salvación y a la luz de Cristo. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al creer en Cristo al reino de su luz admirable. Y ahora esa luz está resplandeciendo cada vez más y más en nuestras vidas hasta que el día será pleno en el reino milenial. Dice Colosenses 1:13, ya lo mencioné, el cual nos ha librado, te ha librado, ha roto las cadenas de la potestad de las tinieblas. Ahí estabas preso. Y Él en su amor, Él dio su vida para que tú fueras liberado. Él pagó el precio por tu redención.
La paga del pecado, tú has pecado, dice la Escritura en Romanos, no hay justo ni aun uno. No hay un solo justo, todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. No había manera en que el hombre pudiera tener comunión con Dios, ni ser librado de la condenación ni del castigo. Solamente a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, como nuestro sustituto. La ley jamás te va a poder salvar. Ahora voy a seguir la ley, ¿verdad? Y la Torá y todos los días de mi vida, ¿verdad? Y voy a seguir todos los mandamientos. Pues aunque los sigas, la ley no está para la salvación del hombre, está para el conocimiento del pecado. ¿Qué nos deja ver la ley? Pues que somos pecadores, que has hecho lo malo y por lo tanto la ley condena. Pero Cristo, dice la Escritura, tomó nuestro lugar. Qué acto de amor, ¿verdad? En la cruz del Calvario, Él derramó su sangre para que tú pudieras tener vida y ser trasladado, dice la Escritura, trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estás en el reino de las tinieblas. No puedes estar en el reino de las tinieblas y en el reino de Dios al mismo tiempo. O estás en el reino de las tinieblas, estás bajo el yugo de Satanás, estás bajo todavía, ¿verdad?, la influencia de la carne, ¿verdad?, de la antigua naturaleza, o estás en el reino de Dios, has sido trasladado al reino de Dios. Dice Juan, 1 de Juan 2, del 9 al 11, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Juan en estos versículos nos da una prueba de quienes dicen que son cristianos. El amor es una señal segura de transformación, de salvación y de la vida de Dios. El que dice que está en luz, ¿verdad?, y aborrece a su hermano, está mintiendo. No está en luz, no está en el reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino de luz, es un reino de amor. Como vimos en el mensaje pasado, los falsos maestros, los gnósticos, afirmaban tener conocimiento superior, ¿verdad? Un conocimiento superior de Dios. Que ellos eran orgullosos, despreciaban a los cristianos, ¿verdad?, comunes, ¿verdad?, y que no eran iluminados. Pero estos cristianos comunes se amaban los unos a los otros. Estaban dando señal de su salvación y no nada más se amaban unos a otros, sino que extendían ese amor hacia los perdidos que se encontraban en las tinieblas. Jesús nos enseña aún a amar a nuestros enemigos, a los que nos calumnian, a los que nos desprecian, ¿verdad? Dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Qué difícil, ¿verdad? Hay el que te está criticando, y no, que este está mal, y que el otro. Pues es tu enemigo, no es tu amigo. Pues ámalo, ¿verdad? Cuando lo veas, dile, Dios te bendiga, ¿verdad? Tal vez no quieras pasar, irte a comer, ¿verdad? O ir a lo que sea como lo hace un amigo. Pero la palabra nos dice que los amemos. Bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Decir que estás en luz y aborrecer a tu hermano es una contradicción. Aborrecer al hermano es estar en el reino de las tinieblas. Satanás, ¿verdad?, ahí se mueve. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de no guardar rencor, ¿verdad?, de no perdonar
al hermano o a tu esposo o a tu hijo o a quien sea que te haya dañado. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque como creyentes ya, ¿verdad? En el reino de Dios, a veces por ignorancia, dice la palabra que por ignorancia mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Tenemos que entender las maquinaciones del diablo, cómo opera, ¿verdad?, el reino de las tinieblas, y normalmente lo hace, ¿verdad?, hiriendo, ¿verdad? Nos hiere, y si tú, ¿verdad?, no perdonas en el momento que alguien te hirió, entonces Satanás viene a esclavizarte, ¿verdad?, con el resentimiento, con el odio. ¿Para qué? Para que tratar de que regreses. Claro que ya no regresas jamás al reino de las tinieblas, pero te puede atormentar. Y si Dios ve que no perdonas, pues deja, ¿verdad?, que ahí los demonios te atormenten un rato hasta que te reconcilies. Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?, es perdonar. Amar. Mi papá me hizo daño, bueno, pues lo perdono y lo bendigo. Mi esposo me traicionó, pues lo perdono y lo bendigo. Yo quiero ser libre. Que me hicieron daño, que me robaron, que me quitaron, que me hicieron, pues los perdono, los bendigo. Yo no voy a vivir en amargura, no voy a vivir esclavizado, no voy a vivir atormentado, porque Cristo, Él es el ejemplo. Ve lo que le hicieron a Cristo. Él es nuestro máximo ejemplo de amor, ¿verdad? Mire, yo conocí a la persona que me compartió de Cristo, es Heriberto Hermosillo, fue uno de los primeros, ¿verdad? Él era el pianista de Luis Miguel. Y tiene un testimonio que a mí me impactó porque él iba saliendo de su casa a un ensayo y de repente salió el vecino y lo atropelló. Y no se podía levantar y fue bastante grave. Salieron los papás de este joven y le dijeron: mira, Heriberto, vete a trabajar, vamos al hospital, nosotros nos comunicamos contigo. Y bueno, pues llega al hospital y se encuentra con este joven, le dice: Heriberto, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y le dice él: no, ¿cómo estás tú? Dice: pues mira, Heriberto, yo no voy a volver a caminar en toda mi vida, voy a quedar cuadrupléjico. Pero si esto sirve, Heriberto, para que conozcas a Cristo, valió la pena. Y en ese momento Heriberto dobló las rodillas y oraron por él los papás. Qué amor, hermanos. Los papás. Dios vio a su hijo morir por ti. Y Heriberto, ¿verdad? Ahorita él y su hermano Héctor, aparte que hicieron una banda muy, pues que ha sonado mucho, Torrefuerte, han fundado una iglesia que se llama Semilla de Mostaza, que ahorita está en todo México. Muchos artistas, Yuri fue un fruto de ellos también, María del Sol, este rapero, Fermín Cuarto, ahora es pastor, Fermín Cuarto de la Iglesia de México. En fin, han proclamado el Evangelio en todas pues casi por todo el mundo, ¿verdad? Ese es el fruto del perdón y del amor. ¿Qué hubiera hecho si los papás le hubieran dicho: pues te me vas a la cárcel ahorita y se acabó, ¿verdad? No me importa y después platicamos? Pues muchas almas no hubieran conocido a Cristo. Él no hubiera conocido a Cristo. Pero el ejemplo de ese amor que no conocía el mundo es Cristo. Y él mismo, mientras estaba en la cruz, ¿verdad?, estaban repartiendo su ropa, él mismo dijo: Señor, perdónalos. Y eso es una proclamación de libertad para todos nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Todos los que los golpearon. A veces nos sacan la lengua, hermanos, y ya nos sentimos resentidos. O el pastor no te saludó y uy, ya no me quiere el pastor. Y ni me habla ni nada. Dios te ama y su amor jamás va a cambiar, ¿verdad?
Dice 1 de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En él no hay tropiezo. Los que aman son los que obedecen la palabra de Dios. Expresan un amor interesado a los hermanos, desinteresado a los hermanos que han sido transformados. Y estos no harán que otros tropiecen. El amor no hace que otros tropiecen. ¿Qué es hacer tropezar? Es llevar a alguien al pecado. En el Nuevo Testamento el tropiezo se refiere a pecar. Mateo 18:6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, en fin, y se lo hundiese en lo profundo del mar. O sea, aquí está hablando de la gravedad de hacer tropezar a alguien, de llevarlo al pecado. El que ama no hará que alguien lo motive, ¿verdad?, a alguien a pecar. Este amor, ¿verdad?, es un amor que demuestra que nosotros somos salvos. Mira, hermanos, Dios nos ha llamado a libertad, somos libres, pero a veces tenemos que restringir esa libertad por amor al hermano, para no hacerlo tropezar, ¿verdad? No, pues es que a mí me gusta, pastor, echarme una cervecita cuando estoy comiendo. No te vas a condenar, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Ninguna. No te vas a condenar. Está bien, eres libre. Pero si hay un hermano que tiene un problema de alcoholismo, que está empezando en Cristo, mejor toma agüita de limón. ¿Por qué? Porque lo puedes motivar a pecar. Eso es un amor, es amor en práctico. Juan 13:34-35, un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué no se pone de pie, hermano? Vamos a concluir. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, ¿verdad? En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has trasladado de un reino de tinieblas, un reino de amor, un reino de luz. Y Señor, tú eres nuestro máximo ejemplo, Padre. Enséñanos, Señor, a amar. Enséñanos a crecer, Señor, en este mandamiento. Quita de nosotros, Señor, todo lo que no te agrada. Quita de nosotros las tinieblas. Quita de nosotros, Señor, el orgullo, Padre. Quita de nosotros, Señor, lo que estorba, que sirvamos a nuestro prójimo en amor, en humildad. Que podamos seguir tus pisadas. Tú siendo, Señor, siendo Dios, siendo el Señor, nos has dado un ejemplo muy claro de cómo hemos de servir, de cómo hemos de llevar, Señor, servir a nuestro prójimo, llevándole la palabra, lavándole los pies con las aguas de la palabra, sirviendo a nuestras familias, Señor. Padre, que el amor abunde aún más y más en nuestras vidas, que podamos manifestar este amor para que el mundo crea. Porque el mundo creerá cuando vean en nosotros esa realidad, ese amor que tanto están buscando, del cual el mundo les presenta, Señor, una distorsión del verdadero amor que hay en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Padre. Y si tú no has conocido a Jesucristo, no has conocido este amor, ¿verdad?, que Él te tiene, y tú quieres en tu vida el amor de Jesucristo, yo te voy a pedir que hagas esta oración. Ahí en tu corazón, en tu intimidad, dile al Señor: Señor Jesús, te doy gracias porque moriste por mí en la cruz. Hoy te recibo
como mi Señor y mi Salvador. Te abro las puertas de mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias, Señor, por tu salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén.